Muy buenas tardes a todos los participantes a este ciclo de webinar denominado Gramática y Escritura de las Lenguas Originarias, que en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema la escritura de las vocales del quechua sureño. Bienvenidos especialmente en esta oportunidad a los docentes bilingües de las instituciones educativas EIB, cuya lengua originaria predominante de su zona es el quechua sureño, ya sea el quechua chanca o collao. Docentes especialmente, tanto docentes y especialistas de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Apurima, Cusco, Moquegua, Puno, Arequipa y Junín, donde predomina el quechua sureño. Antes de iniciar el webinar, vamos a dar la bienvenida a nuestro director, Marcelino Galindo Vivanco, para que nos dé palabras también de bienvenida y nos explique los objetivos del presente ciclo de webinar. Adelante, Marcelino. Muchas gracias, Marlene. Imainayan Huajipaneikuna ancha Koyakunikutaya Chasquiguchixapangama. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Un placer saludarlos y agradecerles por vuestra presencia, porque la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, en el marco de la celebración del Día de las Lenguas Originarias que vamos a desarrollar el 27 de este mes, estamos iniciando con este ciclo de conversatorios, de charlas, a fin de fortalecer el dominio de nuestras lenguas originarias. Hoy día vamos a trabajar lo relacionado a la escritura de las vocales del quechua sureño. Los siguientes días estaremos trabajando lo propio de las otras lenguas, y esto pues está en la perspectiva de invitar a reflexión a todos los compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, que estamos en la línea del desarrollo de nuestras lenguas originarias. Y esto, pues, obviamente va a contribuir a que podamos fortalecer nuestras capacidades, conocer detalles de nuestras lenguas, y esto pueda coadyuvar a que, pues, en nuestra práctica pedagógica hagamos uso para que nuestros niños, niñas, jóvenes, es decir, las siguientes generaciones, también pues tengan la oportunidad de desarrollar, reconocer y usar nuestras lenguas originarias. En ese sentido, reiterarles la más cordial bienvenida y que a partir de hoy día nos ponemos en modo celebración de lenguas originarias de nuestro país. Las 48 lenguas originarias de nuestro país necesitamos fortalecer, y el aporte de cada uno de nosotros contribuirá a que justamente nuestras lenguas pues no solamente estemos en la postura de la valoración y el respeto, sino en la postura de la práctica y el desarrollo. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y muchos éxitos en este diálogo. Muchas gracias, Marcelino. Bien, como lo dijo nuestro director, este ciclo de conferencia, webinar, tiene como objetivo desarrollar la conciencia lingüística en torno a la lengua originaria, sobre todo del docente bilingüe, en aras pues de una atención educativa con pertinencia lingüística, como así también fortalecer y desarrollar las actitudes positivas en torno a la diversidad lingüística. En ese sentido, el ciclo inicia hoy, ¿no?, con el tema del sistema vocálico del quechua sureño, y más adelante, ¿no?, estaremos también desarrollando, por ejemplo, el 20 de mayo, vamos a abordar también lenguas amazónicas, los sustantivos de la lengua xáninga. El 22 de junio, la escritura de las vocales del quechua central. El 26 de junio, cómo se ordenan las palabras en una lengua, en este caso una lengua originaria.
El 20 de julio, las vocales de la lengua aymara, que es otra lengua originaria andina, las vocales de la lengua ticuna, que es una lengua amazónica de Loreto. El 3 de agosto, la escritura estandarizada de los sufijos chic, inchi, incha, ipti, del quechua sureño, ¿no? En torno a las reglas de escritura de estos sufijos. El 6 de agosto, la sílaba en las lenguas originarias, sobre todo orientado al desarrollo de la lectoescritura. El 24 de agosto, los sustantivos en la lengua quechua central. El 28 de agosto, la estructura oracional, en este caso de la lengua xanga. El 21 de septiembre, los posesivos en la lengua aymara, como parte de la gramática de esta lengua andina. El acento en la lengua shipibo, conocer cómo funciona el acento de esta lengua y cómo debemos tener en cuenta en la regla de escritura del uso de la tilde en esta lengua originaria. El 12 de octubre, flexión nominal y verbal de número en la lengua aymara. El 16 de octubre, taxonomía en las lenguas originarias, ¿no? ¿Qué relación hay entre la lengua y cultura? El 23 de noviembre, el verbo en la lengua quechua central. Y finalizamos el 27 de noviembre con el tema ¿cuántos significados y morfemas caben en una palabra? Como ven, el tema, los temas están desarrollados en torno a la diversidad lingüística y abarca tanto lenguas andinas como lenguas amazónicas. Bien, ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro expositor. Él es Oscar Chávez, especialista de la DEIP, y nos va a exponer el tema las vocales del quechua sureño. Vamos a conocer parte del sistema fonológico de esta lengua originaria, eh, la pronunciación de estas vocales y las reglas de escritura para su representación justamente escrita. Adelante, Oscar. Imaynaya llaqta masiykuna, wawqiykuna, paniykuna, yachachiq masiykuna, sumaqllacha kusisqam ñuqa qamkunawan kaq rimanakusaq kunan ch'isi, kunan punchaw. Chaymi ñuqa ñawpaqtaqa nisqaykichik ari kunan qhawarishun kay qillqanakunamanta. Imaynatataq chay runasimichinchista qillqasun ichaqa ñawpaqtaqa rimaytaraq kallpanchananchis. Rimaytaraq ayllunchis ukupipas, wasi ayllunchis ukupipas, hatun ayllunchis ukupipas rimaytaraq allintaqa wakichisun, allintaqa takyachisun. Manañataq runasimichinchista rimasun chayqa pipaqtaq qillqasun, pitaq ñawinchanqa kay qillqayninchista. Chaymi rimaytaraq ichaqa tayta mamakuna wasimanta pacha warmakunataqa runasimichinchispipas castellano simipipas iskay simipin rimapayanapuni chaymi yachanqa mana chayqa siminchismi chinkayman rinqa. Les decía, estimados, estimadas colegas, muy buenas tardes. De verdad es un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir algunas reflexiones sobre el tema de la escritura de las vocales, sin antes decirles que lo primero y ante todo es el oral, lo oral, la comunicación oral. Si no hablamos nuestra lengua en la casa, en la comunidad, con nuestros hijos, con nuestros nietos, nuestra lengua puede desaparecer y ya está en peligro. Y entonces, ¿para qué discutimos temas de escritura si no habrá una población que lea lo que escribimos? ¿No es cierto? Por eso es importante la prioridad de la comunicación oral. Eso como un primer punto. Un segundo punto, vamos a ver entonces en esta oportunidad algunas orientaciones sobre la escritura de las letras del quechua. En esta oportunidad, concretamente, vamos a ver
el tema de las vocales, ¿no? Las vocales son los sonidos que salen de la cavidad bucal, ¿no? Sin ninguna obstrucción, sin interferencia, por eso vocales, ¿no? No necesitan consonantes. Las consonantes más bien van a necesitar de las vocales en el proceso de pronunciación de estos sonidos, en este caso vocálicos. Por ello, lo primero que vamos a ver es cómo se pronuncian las vocales, cómo se pronuncian las vocales y luego cómo vamos a escribir las vocales. Estamos en esta oportunidad también puntualizando en el quechua sureño. Significa, entonces, esta gran macro variedad que abarca desde la zona Chanca de Junín, Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Cusco, incluso Madre de Dios, Puno, Moquegua, Arequipa, ¿no? Que son las poblaciones y lógicamente Lima también, Lima metropolitana, donde vemos muy buena cantidad de quechohablantes. Como han podido ver más adelante, también vamos a seguir trabajando otros temas y en otras macro variedades. Vamos entonces. Vamos con la pronunciación de las vocales. Las vocales, en quechua, las vocales distintivas o fonemas son 3. A, I, U. Estas vocales no se pronuncian de la misma manera. Van a depender de con qué consonante están juntas, ¿no? Porque ellas definitivamente van a influir en la pronunciación. Vamos a ver entonces, ahí está la pronunciación, muy gráfica. A, I, U, Chayna Hakai, Han Yalikuna, Toku Yakuna, Fecha Simichikpeja, Kimsan, Aswan Alingnin, Kimsa. Chayha Manaya, Kikilancho, Tojian, May Pichosu, Kai Tojiakuna, Kachkan, Ima Huknin Tojiawanchos, Kachkan, Chaymangina, Direman Tojianja, Kai Tojianja, Kai Jaconaja, Chaytan Jawarisunchikuna, ¿ya? Vamos con la A. La A es una vocal abierta, central, baja y se pronuncia A. Así, abriendo bien las vocales A, la lengua está hacia abajo, baja, laxa, ¿no? A, y el sonido sale por el centro de la boca. Así es que esta es la A. Sin embargo, esta A, que es una vocal sumamente importante, no se pronuncia de la misma manera. Hay variación en la pronunciación. Vamos a ver, por ejemplo, en la palabra wakay, que es wakay, wakay, la primera A es wa. Vean, pronuncian ustedes, pueden hacer un ejercicio. No es igual que la segunda A. Wakay. Miren mi boca. Wakay. La primera es un poco, es una A normal. Y la segunda, wakay, es mucho más abierta. Es mucho más abierta. Entonces, la misma A no se pronuncia de la misma manera, sino está en distintos contextos. Chaimanta Gallasanta, Huaca, 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 Chaiha, Yaja Kikillantan, Tojiascan, Yaja Kikillantan, Tojiascan. Manan, Huacay, Inaja, Huknireim, Huaca, Simipija, Yaja Kikillantan, Toji. Es decir, en Huaca no hay ningún inconveniente. Básicamente suenan como, se escucha casi igual. Igual podemos ver en el caso de Hualpa, gallina, Hualpa. Igual la primera A con la segunda A, no hay mucha diferencia, claro que mínimamente. Sin embargo, la diferencia no es significativa. En la siguiente, acá sí, Hualja. Miren, Hualja. La segunda A, Hualja, es mucho más abierta. ¿Están ustedes dándose cuenta por qué? ¿Cuál es el sonido que condiciona que la vocal abra? ¿Cuál es el sonido? Hay un sonido que en castellano se llama la Q, pero en quechua no es Q,
en quechua es ja. Ja es un sonido que se produce atrás. Es posvelar uvular. Se produce atrás y como consecuencia de la producción hacia la parte de atrás de la cavidad bucal, entonces automáticamente hace que cualquier vocal que está cercana, junta o cercana, se abra la vocal. Por eso es wal, ja, wal, ja. Esa primera A no es igual que la segunda A, pero estamos escribiendo exactamente igual, ¿no? Sigamos. La A en Hamuy o Hamuy, Hamuy o Hamuy, ¿ya? Igual es una A igualmente mal, no hay mucha diferencia. En cambio, la A de Hawái, mirar, Hawái, 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 aunque también en el más al sur es Hawái, ya con UH, pero Hawái igualmente esa A es abierta, es más abierta que Hamuy, ¿ve? Hamuy, Hamuy, Hawái, Hamuy, Hawái, Hamuy, Hawái. Son as distintas en la pronunciación. Sin embargo, estamos escribiendo igual. Eso mismo pasa con la I, la vocal I. Esta vocal I, como ven en la imagen, se produce, ¿no? En la parte anterior de la cavidad vocal y arriba, alta, ¿correcto? I, anterior y alta. I. Esta I, al igual que la A, igualmente no se pronuncia de igual manera. Se pronuncia según también dónde está ubicado en función a qué consonantes está cerca o junta. Vamos a ver. Chaita Hawaii Gosu. Kai simipi michkan ham pej. Ham pej. Ham pej. Ham pej. Curandero. Ham pej. Ham pej. Miren cómo automáticamente esta I se abre un poco que se parece a la E del castellano. Ham pej. Ham pej. Algunos que pueden decir ham pej, un poco más una I. Ham pej. Sí, puede ser ham pej haciendo un esfuerzo. Pero no podemos decir ham pik. No podríamos decir ham pik. Ni ham pij. No podríamos decir porque ya sería con otra consonante, ya sería con la K. Entonces, otra vez, esta consonante posvelar uvular que se produce atrás de la cavidad bucal, efectivamente, jala y hace que la I se abra un poco, ¿correcto? Un poco. En algunos casos, más, como vamos a ver más adelante. Vamos, sigamos con la I. Por ejemplo, enti, picaflor, enti, o simplemente genti, o enti, esa E, la primera I, esta E es absolutamente distinto de la segunda I, genti. Otra vez interviene este sonido que se produce atrás, uvular, ¿no? Y cuando está la I junto al sonido pulvar, se abre la vocal I, pero sigue siendo I. Yo no puedo leer quinti o quinti, no puedo leer porque sería con la K, no sería con esta posvolar que es más atrás que la K. Por eso no podría decir quinti, no podría decir quinti tampoco. Es normalmente, es gente, ¿correcto? Otro ejemplo de la I, ¿no? Igual tenemos en el caso de irge. Puedes decir irge, ¿no? Pero nunca vas a decir irki, jamás, de los jamases. Es automático para los quechuas, ¿no? Esto es, si ven la primera I, puedes incluso abrir un poquito porque esta consonante posvelar, ja, también puede atravesar una letra cercana para abrir un poquito la vocal que está ahí, no solamente a la vocal que está junta, ¿no? Por supuesto que la vocal que está junta se abre un poco más, por eso dicen G. Esta I
se abre mucho más como la E. Erke, o erke, o simplemente erke, erke, ¿ya? Igual pasa con wira, wira, que es grasa o sebo, wira, ahí no hay ningún problema, wira. Pero por un error puede decir huera, bueno, sigue siendo la misma grasa, no cambia de sentido la palabra, ¿ya? Pero es la misma ahí. Igual, entonces acá tenemos, para terminar la I, tenemos misi, misi, michi. En este caso no hay ningún inconveniente en la pronunciación de la vocal. Senja, senja, acá ya la I se abre un poquito. Senja, senja, o simplemente puede sinja, no hay problema. Y kepi, kepi, kepi. No es kipi, no es kipi, es kepi. Automáticamente está ahí, se abre, ¿no? Para pronunciar como E muy abierta, y el pi es incluso menos abierta. Por tanto, estamos escribiendo igual con la I, pero la pronunciación es distinta en función a la ubicación, sobre todo de esta consonante posvelar ja, ¿no? Uvular ja. Y para terminar la I todavía tenemos helja, 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 igualmente esta Q hace que la I se abre, helja, y hella, lo mismo. Helja, hella. Ahí la pronunciación de la I se abre igual para ambas palabras porque estamos ante una condicionante que es esta consonante orbital. Ja, ¿ya? Ahora vamos con la U. La U, efectivamente, es una vocal U que se produce atrás. Es alta, se produce arriba, pero atrás. U, U, U. Esta U, al igual que las otras vocales anteriores, igualmente tiene diferencia en la pronunciación, ¿no? Uma es cabeza, y no hay problema. Uma, normal la U, incluso se parece a la U del castellano. Acá sí, un jo, un jo. Mira cómo esta U que está entre dos posvelares se abre totalmente, ¿no? Y se parece a una O del castellano, incluso mucho más grande que una O del castellano. Un jo, un jo, un jo. Automático. Yo no puedo decir un cu. Jamás podría decir un cu. ¿Por qué? Porque yo soy quechua hablante y automáticamente yo pronuncio de esta manera. Igual tendríamos, para terminar, en este caso, ojyay, no es uclyay, no es uclyay, no es con K, es ojyay, igual esta ja hace que abra la vocal solo en ese contexto, igual holja, igual esta U se abre y se pronuncia holja, ¿correcto? Entonces tenemos tres vocales que distinguen significados, pero pueden pronunciarse mucho más, como vamos a ver en las siguientes positivas. Vamos entonces con la escritura de las vocales. Segundo punto. La vocal A puede escribirse sin ninguna dificultad, tanto al inicio de la palabra, al medio de la palabra y al final de palabra. No hay ningún inconveniente. Esto en el marco también ya de la escritura de la resolución 12.1835, que es la norma actual vigente que plantea justamente este sistema de la escritura para la lengua quechua. Al inicio de palabra tenemos anca, antarupa, añas, acllay, aljamari, apichu. Al medio de la palabra chihuaco, chaqui o chaqui, cutipacu, napaicu, pampai o pampai, rucana, rucana. Al final de la palabra sara, sasa, uywa, yana, nuna, llanta, llanta. ¿Correcto? Entonces ahí no hay ningún inconveniente la escritura con la vocal A, aun cuando hay distintas formas de pronunciación. Repito, no tenemos dificultades en la escritura con la vocal A, aun cuando hay, ¿no?, formas de pronunciación. Huaquimpeja tumpata kicharico, huaquimpeja mana.
Senaja, yapanchis, kikillanta gelhanchis, kai, awanja. Vamos con la I. Con la I, igualmente, hay al inicio de palabra, medio de palabra, al final de palabra. Igualmente ahí no hay casi inconveniente, salvo esa pronunciación cuando se abre la vocal cuando está junto o cerca a esta consonante por velar ja. Vamos a ver. Al inicio de palabra tenemos inchik, smani, ima, que isku, cal, ishon, inti, ichu, 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 también. Luego al medio de palabra tenemos chiri, hampej, hampej, acá ya se abre un poquito, hampej, kikin, kirkinchu. Ahí suena perfectamente una I más cerrada, kikin, kirkinchu, chiuchi, chiuchi, ñahui, al final de la palabra, ñahui, pisi, hori, oñi, oñi, sisi, simi. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, solo se abre, se lee abriendo la vocal cuando hay una consonante posvelar o uvular llamado ka, madaja. En el caso de la U es similar al inicio de palabra, al medio y también al final de palabra. Igual acá no hay mucha dificultad, salvo cuando está junto a esta consonante posvelar ja, que hay que abrir un poquito la boca. Uma, ususi, oja, oja, no es uja, hoja, hoja, hay que abrir sin miedo la vocal, hoja, urpi, umalle, onjoy, unchau, joña, 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 bruna, cuchuy, muti, chuluy, uru, yaku, uno, asno, jantu, chohlu, sonjo, sonjo, sonjo. ¿Eh? Igual, nuevamente, no hay problemas en la escritura de la pronunciación, salvo cuando está la presencia de esta posvelar no uvular ja. Para identificar cuándo estamos ante una vocal distintiva y cuándo simplemente es una variación, utilizaremos los pares mínimos, justamente para descartar sonidos fonémicos de sonidos alofónicos. Vamos a ver. Entonces, este par mínimo es una metodología empleada en la lingüística desde hace mucho tiempo y nos dice lo siguiente. Por ejemplo, en castellano, cuando cambia de significado la palabra, entonces estamos ante dos sonidos fonémicos. Por ejemplo, cana con gana, definitivamente, fíjese con K también, cana con gana estamos ante dos fonemas distintos. ¿Por qué? Porque cana es diferente, el significado de la palabra cana es distinto de gana. Beso es diferente que peso. Por tanto, tanto la B como la P son fonemas. No son solo variaciones de sonido, de fonema. Piso y peso, tanto la I como la E son fonemas en castellano. ¿Por qué? Porque está cambiando el sentido de la palabra, el significado de la palabra. Piso, peso. Igual, en el caso de algunas consonantes, cuando es distinto, en este caso, cuando, por ejemplo, en la pronunciación, decimos, algunos pronuncian acto, bien pronunciado la K, acto, y otros simplemente decimos acto, 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 acto. No pronunciamos de diferente manera, pero se refiere a la misma palabra acto. Acá no hay cambio de significado, como sí hay acá arriba, ¿no? Igual dicen Juane, Juane, para Juane, simplemente es pronunciación, acá no hay cambio de significado. Igual pollo, dicen algunos, y pollo otros, simplemente se trata del mismo pollo, por tanto, esos no son fonemas, son simplemente alófonos, son variaciones de fonema. Ahora, en quechua, efectivamente pasa lo mismo. Tenemos el caso de muju, mojo. Muju, mojo.
Muju, semilla, mojo, rodilla. ¿No? Muju, mojo. Ahí la ja y la ja son fonemas porque están distinguiendo significados de palabras. Muru, ruru. Igualito. La ma es distinta de la ra. ¿Por qué? Porque están distinguiendo significados. Muro es una palabra con significado diferente que ruru. Ima, uma. Igual son palabras que, por tanto, la I y la U son fonemas, son distintivos, ¿no? Pero no sucede igual cuando pronunciamos huira, huera, porque se trata de la misma grasa, del mismo sebo, de la misma palabra. No hay cambio de significado. Puedes pronunciar huira, huera, pero sigue siendo lo mismo. Por tanto, la E en este caso no es un fonema, es simplemente una variación de la I. Igual, ato, ato, lo mismo. O sea, no, cuando cambias la U por la O, la palabra no cambia de significado. Eso es el par mínimo, no cambia de significado. Por tanto, estamos ante variación simplemente de sonidos, pero un solo fonema, no son dos fonemas. Igual Uruguay, Uruguay, lo mismo. No hay variación de significado, es lo mismo. Por eso es importante distinguir eso, informarnos por qué estamos conscientes, qué implicancias va a tener esto. Muy bien, complementando lo dicho entonces, si tenemos tres vocales distintivas, A, I, U, como fonemas, sin embargo se puede pronunciar la A como A un poquito más entre la E y entre la A y la A más abierta, ¿no? Wa, ja, wa, ja, wa, ja. Igualmente la I puede ser una I normal, una I un poquito más abierta, una un poco más abierta, que se parece a la E del castellano, y una E más abierta todavía. Ampej, ampej. Igual con la U, sucede que una U normal, cerrada, una U un poquito más abierta, una O un poco más abierta, una O bien abierta, como el caso de son, ho, son, ho, son, ho. Si nosotros escribiéramos tal como pronunciamos, tendríamos que utilizar justamente estos sonidos que son más fonéticos, ¿no? Que fonológicos, que fonémicos, ¿ya? Y en la ortografía, básicamente esto simplemente escribimos waja, amper, sonjo, waja, amper, sonjo, waja, amper, sonjo, ¿correcto? Muy bien. Algo complementario más. Entonces, en quechua, los sonidos que podemos pronunciar, mira cuántos sonidos son. Fíjense que estudia la fonética. La fonética estudia aquellos sonidos tal como pronunciamos y tal como escuchamos. Tal como pronunciamos, tal como escuchamos, ¿correcto? Miren cuántos, vamos a contar hasta cuántos sonidos podemos pronunciar en quechua. Miren. I, E, E. A, U, perdón, U, O. ¿Ve? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vocales. Si fuéramos coherentes, ¿no? Tendríamos que entrar a escribir con las 10 vocales, pero sería un desorden porque la fonética es tal como una persona pronuncia. Tendría que haber un alfabeto para cada persona. Y así no es, ¿correcto? Entonces, de todo ello solamente tenemos 3 vocales distintivos, o sea, que distinguen significado. Son los sonidos más importantes, que son I, U, A. Por tanto, en la escritura, en el caso, por ejemplo, un ejemplo, puedes pronunciar michech, 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 michech. Ya puedes pronunciar de esta manera, pero simplemente escribes michech, michech. Una sola forma de escribir, ¿no? Igual con la U. Muso, 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 muso. Puedes pronunciar. Sin embargo, escribimos muso, toditos. ¿Correcto? Para eso nos sirve distinguir entonces entre lo que significan
la pronunciación en el marco de la fonética y la pronunciación dentro de la fonémica, dentro de la fonología. ¿Correcto? Entonces, estas son fonemas y estos son parte de los fonos que están en el campo de la fonética. Y acá la lingüística nos ayuda. Para eso es bueno la lingüística. Acá están, este es según el triángulo Helwa, ¿no? Y acá está, vamos a comparar rapidito con las vocales del castellano. En el quechua tenemos entonces I, U, A. En castellano tenemos I, U, E, O, A. ¿Correcto? Este es el campo de dispersión. La I hasta llegar a la A, ¿qué pasa? Por ejemplo, dice hueje, forzando, podemos decir hueje, podemos decir, no wiki, no, ni wiki. Hueje, puedes pronunciar también de esta manera, o hueje, guaje. Entre hueje, no hay diferencia de significados, por tanto, la I con la E no son distintivos. La E, entonces, la E es simplemente una variante de la I. En cambio, cuando llegas a guaje, ya cambia la palabra. Por tanto, la I con la A sí son vocales distintivos. Igual con la U. De acá arriba partes, U, oje, oje, oje. Podría decir oje forzando. Podría pronunciar como la oje, oje. Pero partes acá, oje, oje. Con oje no hay distinción. Es la misma palabra. Se trata del color, romo, ¿correcto? Pero cuando ya pronuncias hoja, entonces esta A sí es distinta de la I. Por tanto, la I y la A sí son significativos. Hacen cambiar la palabra. Chaitan chay simita tigrachinku. Chairaikun, chay tohyaja, chay hangyaleja. Alinnej, Joaquín Mantaja, Joaquín Jamano. Hinallataq Castilla simipipas. Castilla simija pisja. Hanlaliyuq. Chayja imaraykutaq pisja. Paykunapaqa kay imanta piso. Nisqa chay rin urayman chayja chaypi tupan peso. Piso, peso. Kay ita kay ewan tigrarachinchis chayja kikilancho kay simi. Manan kikilancho. Huktan nin pisuja hukmi. Pesota huk. Pisuja pampa nike. Pesoja llasaj. Chaymi kay ewanja chay fonema nisqa. Kinallataq paso. Paso. Es distinto también. Igual pasa con la U. Buzo. Un beso. ¿No? Claro, es distinto. Y vaso también. Bozo sería, ¿no? Bozo. Son distintos, por tanto, son fonemas distintivos en castellano. Entonces, ¿qué pasa si un niño quechohablante que tiene la estructura fonológica en su interior, en su cabecita, en su cerebro, en su corazón, ¿no? ¿Qué pasa cuando este niño aprende el castellano? En castellano, los castellanos hablantes controlan la I, la E y la A, pero en quechua no controlamos. Entonces va a haber interferencia definitiva porque va a querer aplicar su propio sistema fonológico al castellano y va a tener problemas de interferencia definitivamente. Si un docente no conoce esta gramática contrastiva, no va a poder ayudar mucho a los niños. No por el hecho de que el castellano tiene 5 vocales, el quechua va a tener 5 vocales. Es absurdo. Cada lengua tiene que respetar su estructura interna. Definitivamente, estructura interna. Igual, si un niño castellano hablante quiere aprender quechua, lógicamente va a pasar lo contrario, que va a querer aplicar su sistema fonológico al quechua y lógicamente va a tener interferencias lingüísticas en quechua. ¿Ya? Por eso es importante
que el docente conozca, maneje diferenciadamente estas clases. Voy cerrando con el tema de estos pares. Algunos amigos nos han hecho llegar diciendo que estos son o no son pares mínimos, tienen el mismo significado. Para romper el tema de la metodología de pares mínimos, nos han hecho llegar estos ejemplos. Dice que ticti con tecte son iguales. No, manan. Ticti es verruga. Y tecti, freír o fritura. Repito, ticti es verruga. Ticti, acá no hay ninguna vocal abierta. La I no se abre. Suena tal como es ticti. En cambio aquí, tecti. Acá esta I se abre un poquito, tecti. Por tanto, estamos ante dos palabras distintivas. ¿Ya? Luego, psiqui con ceje o ceje. Psiqui, posadera, y ceje o ceje, rayar o garabatear. Son dos palabras distintivas. Ruki con roque. Ruki con roque. Ruki es un instrumento para tejer y roque es un árbol de las alturas. Igualmente con tuku, que es búho, con tojo o tojo, que es hueco. Son palabras totalmente diferentes. No es lo mismo. ¿Ya? Eso para vuestro conocimiento. Y vamos para verificar, para complementar cómo nuestro sistema, ¿no?, fonológico, ¿no?, del quechua hace que en adecuaciones o en préstamos, sobre todo préstamos, tienen que y automáticamente se estructura en la estructura misma de la palabra, en este caso del sistema fonológico. Por ejemplo, tenemos la palabra en castellano ceviche. Pueden decir cevicheta munani. Sí, se entiende. Cevicheta munani, pero qué feo suena, ¿no? Cevicheta munani. Ahí te das automáticamente que la E está haciendo bulla ahí. Cevicheta munani. Algunos podrían decir cevichita munani, ya más o menos, ya se aproxima, ¿no es cierto? Cevichita munani. Automáticamente la estructura fonológica de nuestro cerebro, de los quechos, inmediatamente hace que esta E no está ahí bien. Tiene que entrar al sistema vocálico del quechua. Por eso es cevichita munani. Pero lo mejor sería, si todos le fonologizamos, sería siwichita munani. Perfecto. Yo hachay siwichita munani. Miskin chay siwichi kasqa. O si quieres miskin chay cevichi kasqa. Miskin chay ceviche kasqa. ¿No es cierto? Ahí hay problemas. Eso es ejemplo claro como el sistema fonológico nos da esa posibilidad. Igual, ovejapaj. O bijapaj puede decir, o uijapaj. Acá es automáticamente uijapaj. Automáticamente el sistema no vocálico de nuestra lengua nos permite contextualizar, refonologizar. Cebolla, cebollaman, puede decir cebollaman a la cebolla. Sibullaman, también podría decir más cercano, mejor si es sibuillama. Cebada, cebadata, tarpumuy, cebadata tarpumuy. Mejor se dice siwadata tarpumuy, mejor se dice siwarata tarpumuy, porque está dentro de la estructura. Dedo, dedopa, sillum, dedopa, qué feo suena, dedopa. Algunos pueden decir didupa, ya está más cercano, ¿ves? Didupa, pero mejor si es rirupa, porque ya hemos también refonologizado la D, porque no tenemos D en el sistema alfabético quechua, ¿correcto? Pelota igual, pelotaraico, esta es el caso, pelotaraico, suena bien feo, mejor es pilotaraico, dentro del sistema quechua. Claro, mirado desde el castellano, esto puede sonar bueno, pero estamos hablando de la lengua quechua, desde la lengua quechua. Carro, carruman.
mejor todavía, ¿correcto? Ven cómo es el comportamiento de las vocales, automáticamente el sistema trivocálico hace que se corrijan y no sea un mote quechua, ¿no? Poncho, ponchomanta, ponchomanta, puede decir ponchomanta, por supuesto se entiende, pero no está dentro de la estructura fonológica, entonces tiene que decir ponchomanta, es lo correcto. Igual tío, tioipaj, tioipaj, no es tioipaj. ¿Quién es tioipaj? Tioipaj, ¿correcto? Muy bien, voy cerrando. Miren, ¿qué genera la escritura con 5 vocales en el sistema educativo, en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? Esta es una investigación. En 1975 salió un alfabeto con las 5 vocales. 75. Y a partir del 75 se han ido implementando proyectos educativos en varias partes del país, de la zona quechua. Entre ellos Ayacucho, Andahuaylas, Cusco, Puno. Y en ese marco se han hecho una investigación. Miren cómo, porque se trabajaba con 5 vocales y los niños se escribieron de esta manera. Taqui. Orcochayantam jamone tataschay. Wamangre pata payasten tataschay. Anjore pata payasten tataschay. Miren, o sea, como hay 5 vocales, tranquilamente no controlas en quechua. Abres y cometes este tipo de textos, este tipo de errores. Eso es lo que genera la escritura con 5 vocales en la educación intercultural bilingüe, ¿no? Otra investigación del 2003 de la señora, una señora maestrista de la Universidad Nacional de Altana, encontró las siguientes confusiones en una escuelita con niños. En lugar de decir primero, decían primero, recibe, recebe, hartos, hartos, so, pide, pidi, retira, retera, hijo, ejo, sos, di, hijo, pejo. Otro, utro, escuchando, escuchando, sí, una, ona, carretera, carretera, bultos, voltos, lugar, lugar. Esto es lo que ha generado la escritura con las 5 vocales. Cuando no controlamos, cuando no entramos al sistema gramatical, al sistema fonológico de una lengua determinada. Y el desorden que podría significar, miren cómo, hampi, la raíz hasta hampi, ¿correcto? Y tú puedes declinar, puedes poner otros sufijos como la na, entonces dices jampina, no hay problema. Pero cuando ya dices jampej, esta ja ya entró, ahí es el problema, el dilema. O ponemos jampej o jampej. ¿Cómo es posible que si la raíz es invariable, yo no podría variar la raíz poniéndole la e? Hay una incoherencia absoluta. Igualmente en puri, purini, purig, porej. ¿Cómo puedo decir porej? Waiku, waikumuy, waiku, waiko. ¿Cómo puedo variar la raíz? No puedo. Eso lingüísticamente no se puede. Michi, michinki, michej, michej. ¿Cómo podría yo poner chej a una raíz michi? Taquín el mismo, taqui, taje, igual en mozo, mozo, muso, mozo. ¿Con cuál escribo? ¿Ah? Entonces, cuando no hay control, cuando no hay orden en la escritura de una determinada lengua, se pueden producir este tipo de desórdenes. Finalmente, si tuviera 5 vocales el quechua, ¿cómo pues entonces hablo? ¿Cuál es lo correcto? Ama, está muy bien. Ema, ¿qué cosa es ema? Y ema, ima, está bien, ima, correcto. Oma, ¿qué cosa es oma? ¿Cabeza? Y es uma. Lo que podría generar nuevamente, ¿no? Trabajar con la E y la O. Chairaikun, allinta, jawarispa, simenchista, jarexirispa, rimananchispas, jelhananchispas. Rimaipeja, rimanayan. Tukuy, imaynatan llaqtanchispa rimanchis, imaynatan wasinchis rimanchis. Jeljaypeja, allintañan churakunanchis.
Me falta poco, por favor, no se me cansen, ¿ya? Parece que están cansaditos ya. Entonces, podríamos sacar algunas normas de lectura. Ya winchanapa. Imach kamachikuitata jorjochon, jorjosuma. ¿Ah? Algunas normas. Por ejemplo, las palabras jori, jepa, oñi, hueje, orjo, erge, sejei, mojo, josa, kamame, podría decir la escritura de jo, je, o, je, e, jo, se lee pronunciando jo, je, o, je, jo. Simplemente una normita, ¿no? O las sílabas, si quieren, que tienen estos sonidos, se lee, entonces, jo, je, o, je, e. Igual, huejro, mico, hamper, orej, huayco y otras, podemos decir la escritura de ej, oj, se leen como ej, oj. Se leen pronunciando ej, oj. Normitas podemos sacar, pero es cuestión de hábito, de práctica. Básicamente es de práctica, sobre todo los que son quechua hablantes no tenemos ningún inconveniente. Los que ya nos hemos contagiado de castellano, sí tenemos inconvenientes. ¿Ya? Finalmente, termino con esto. Acá hay una niña de primer grado, en el 2019, primer grado de primaria, no tiene inconvenientes para leer. Por favor, mucha atención. A ver, ojalá salga bien. Chakakaita Hawaii Guch. Imainatan, chay ojeachin, chay ojeaconata, cañaliconata. A ver, perdón. El cremasiguna yachachifni noka ñawincharamusa asnuchamanta asnutaka munaskata ayllu runakuna uywanchi payqa runa hina yana pakun yasa q'ipikunata yanapawanki wanuta q'ipin papata q'ipin ichuta q'ipin chaymi utacha nispa uywanki wakinqa munay paqarasqata ima uywanku ani. Ya, entonces miren cómo no, la niña no se hace ningún inconveniente cuando se trata de leer. No dice kipi, es epi. Epin, epin, epita, epin, epi, bien pronunciado. Entonces, no hay ningún inconveniente. El tema es atrevernos a practicar a escribir. ¿Correcto? Bueno, chaykamaya no jaja rimay kamaykichis y va pues cartenja tapo que naps cascampascha. Chayta soyaikos. Añay. Añay, Taita Oscar. Muy bien, entonces así empezamos las actividades en torno a la celebración por el Día de las Lenguas Originarias. Y así también empezamos nuestro ciclo denominado Gramática y Escritura de Lenguas Originarias. Mencionar también que en el registro ha señalado que ha habido participantes de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, también del Callao, de Amazonas y Ancash, ¿no? Han estado también mandando saludos en el chat del Facebook desde Huancavelica, Pasco, Cartas, etc. Oscar, hay algunas interrogantes de los participantes y me parece que también les inquieta otros temas en torno al sistema gramatical del quechua. Preguntan, por ejemplo, si se usa el apóstrofe, seguramente para señalar el sonido glotal o no, y en qué casos, pregunta. Algunos señalan que tienen la impresión de que falta hablar sobre el quechua collao, a ver si les aclaras al respecto. Y bueno, también ya hacen algunas conclusiones sobre las reglas de escritura que has estado señalando, ¿no?
y así se escuche a nivel fonético como la E, pero se escribe de una sola manera con la letra I. Mencionan también si este, el quechua sureño o el quechua chanca, todavía ahí parece que quedaron algunas todavía dudas, que algún participante señala que el quechua chanca le parece que es pentavocálico. Sí, no sé si algunos comentarios al respecto, Oscar. ¿Cómo no? A ver, ojicuna, panicuna. Hemos conocido un poquito lo que significa el quechua sureño, que tiene dos subvariedades o variedades, chanca y collao. Chanca abarca desde la zona chanca también de Junín, Selva Central, Huancavelica, Ayacucho y parte de Apurímac, y lógicamente en lo que está en Lima, y parte de Ica también. En cambio, el quechua sureño también tiene la parte guayabina, que está básicamente en parte de Apurímac, básicamente en Abancay, Grau, Antabamba, Cotabambas, ¿no? Y todo lo que es Cusco, aunque también los chancas están en la zona del Cusco, están en la zona del Brae, todo lo que es Pichari, Quimbiri son zona chanca, y Puno, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, ¿no? Son territorio del quechua sureño collao. Entonces, al interior efectivamente hay variaciones, ¿no? Mientras que el quechua chanca tiene 18 fonemas y 18 letras también, el quechua, en este caso collao, sureño collao, tiene 28. O sea, hay 10 consonantes más. Pero es básicamente pronunciación y ahí entra el tema de los apóstrofes, porque son sonidos glotalizados, ¿no? Chaki, que es para set, y chaki para pie. Pero en el contexto también es cuestión de pronunciación, ¿no? Chaki wachangmi, chaki wachangmi. No sé, se refiere entonces a la set. Pero si por ahí decimos chaki wachangmi, también, ¿no? Es cuestión de pronunciación, sin embargo, son sonidos diferentes que se está considerando diferenciadamente en la escritura del quechua sureño, ¿no? De hecho, en la conversación oral, nosotros nos entendemos casi el 100%. Tenemos un alto grado de entendimiento. Así me digan, Imainayan Kachkanki, Imainayan Kashanki, se trata del mismo saludo. No son diferentes, ¿no? Así me digan, Hawamoy, Hawamoy, mírame, no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, eso oralmente se tiene que respetar. La oralidad es parte de nuestra diversidad inviolable. El tema es cuando escribimos, porque cuando escribimos, lo que escribimos tiene que servir para un público mayor, no solamente para nuestra localidad. Lo que escriben en Puno deberían leer con tranquilidad en Huancavelica, viceversa. Lo que escriben en Puno, en Cusco, deberían leer igualmente en Apurímac, en Ayacucho. Comprender, eso para intercambiar nuestros conocimientos, nuestros saberes, para preservar nuestro conocimiento, nuestros saberes. Eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, como más antes se escribía desde el castellano, desde 1560, cuando llegaron los españoles, los curas empezaron a escribir. ¿Pero con qué fin? Con la finalidad de evangelizar, de catequizar. Y empezaron a escribir, pero con las grafías, con la estructura del castellano, no desde el quechua. Con la estructura del quechua
prácticamente nos estamos independizando del castellano. Recién, desde hace algunos años, 30, 40 años, porque también hay investigaciones sobre el tema. Entonces, tenemos que ser parte, pero a la vez también estamos mirando las otras variedades, macro variedades del quechua, es el quechua central, quechua norteño y quechua amazónico, para no diferenciarnos mucho. Y también estamos mirando los otros países, Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, básicamente donde están nuestros hermanos quechuas. También tiene que haber esa intercomunicación, ¿no? Ojalá podamos llegar más adelante a algunos acuerdos de intercambio de información. Finalmente, el Ministerio de Educación ha ido sacando algunos documentos oficiales para ayudar en el proceso de la normalización. Nosotros no hablamos del quechua pentavocálico, quechua trivocálico, no. Hablamos del quechua normalizado en la escritura, no en lo oral. Lo oral no se puede normalizar nunca, repito. Pero sí, en la escritura podemos ponernos de acuerdo, porque la escritura es básicamente de consenso, es arbitrario, porque acordamos. Y justamente en muchos eventos de intercambio, muchos eventos, hemos ido consensuando varias cosas. Por eso que el ministerio ha sacado el manual de escritura del quechua sureño, que lo pueden encontrar tranquilamente en la página web, ¿no? También hemos sacado un vocabulario pedagógico para los profesores puedan decir una determinada palabra, término para enseñar, cómo decimos sílaba, cómo decimos acento, cómo decimos sujeto, predicado, cómo decimos verbo, nombre, sustantivo, en matemática, en personal social, CTA, necesitamos desarrollar la lengua también en la escuela. Por eso que se ha ido consensuando varios términos, ¿no? Para desarrollar nuestra lengua y también no solamente escribir en nuestra oralidad, cuentos, cantos, poesía, sino también textos más académicos, ¿ya? Más académicos. Y también estamos trabajando una gramática pedagógica para que los docentes puedan disponer con facilidad sobre la estructura del funcionamiento de nuestra lengua. Chaykunatan kay hatun wasipi ruwashayku, chaykunatayaq qankunapas munaspaykichisqa sumaqta t'aqwirichis, mascarichis, allinta qillqayta munasun chayqa sumaqtan chaytapas mascarispa qillqarina. Imapas kaqtinqa hinallan willarinakusunchis. Chayqa tukusunquyqa yapaymanta qankunata napaykuykichis. Rimaykuykichis. Chayqa tuparanchikama wawqillaykuna, panillaykuna. Añay Taita. Muy bien. Muchas gracias a todos los participantes. No queda más que decirles e invitarles al próximo webinar, donde trataremos el sustantivo en la lengua Xátinga, el mismo que se desarrollará el 29 de mayo. Muchas gracias a todos por su participación. Pajarincama, Añay, Sonjoyay, Utillay.